Tres realidades que atentan contra el sentido común. Habíamos mencionado que implícito en el desarrollo de la física se encuentra la búsqueda de la composición última, de la materia. Siempre que alguien intenta una búsqueda y sobre todo en el mundo científico, existe una cierta suposición de la respuesta a las preguntas. Esto es, existen hipótesis, como también modelos semejantes a los que el que investiga está familiarizado. En la pregunta anterior acerca de los bloques básicos a partir de los cuales está construida la materia, existía la idea de que estos podrían asemejarse a pequeños ladrillos. Pues bien, una de las más importantes lecciones propinadas por la física cuántica es que justamente este no es el caso. Es decir, los ladrillos o bloques básicos no tienen las características que nuestro sentido común nos dice que deberíamos encontrar. Esto nos deja una lección, la que nos dice que las respuestas a ciertas preguntas que tienen que ver con el desarrollo de la física cuántica implican conceptos que no somos capaces de visualizar directamente. Veamos para ello tres casos ilustrativos que muestran realidades que atentan contra nuestro sentido común. El spin de las partículas. Lo primero que se tiende a pensar sobre las partículas subatómicas como el electrón es que se asemejan a pequeños planetas que recorren órbitas en el espacio. Esta analogía es parcialmente correcta. Los físicos consideran válido decir que las partículas rotan en torno de un eje tal como la Tierra rota sobre su eje mientras gira alrededor del Sol. A esta rotación similar a la de la Tierra, alrededor de su eje, es a lo que se denomina el spin de la partícula. Sin embargo, esta rotación sobre su eje o spin es peculiarmente distinta a la que tiene lugar en los casos macro como la Tierra y los planetas. Cada partícula subatómica tiene una forma diferente de rotación o un spin propio, que para diferenciarse se les da un número al que se denomina el spin de dicha partícula. Así el spin de un fotón toma un valor igual a 1, mientras que el de un electrón es medio, mientras que otras partículas tienen un valor 0 para su spin. ¿Cuál es el significado de estos números? De acuerdo al físico Paul Davies, cuando uno hace girar un globo terráqueo hasta dar una vuelta completa, lo debe hacer en un ángulo de tricentésimo sexagésimo. Bueno, con el electrón no ocurre lo mismo. Si se lo gira tricentésimo sexagésimo, solo ha recorrido la mitad de su camino. Por eso el spin igual a 1 diagonal 2, o sea, para dar la vuelta completa debe girar septingentésimo vigésimo. Esto que contradice la comprensión que nuestro sentido común nos ofrece de los objetos y la realidad, según Davies sugiere, se debe a que tal vez en el nivel subatómico la realidad posea una dimensión adicional que para ser abarcada, exige una rotación completa de septingentésimo vigésimo. Los efectos de esta dimensión adicional se hacen sentir solo en el plano de lo ultra pequeño, el micromundo cuántico y por lo tanto, a diferencia del electrón, los seres humanos y los otros objetos de gran tamaño han perdido la facultad de distinguir entre estos dos ángulos de rotación. Cualquiera sea la explicación, lo cierto es que esta extradimensionalidad del electrón tiene sus efectos en nuestro mundo. Así el campo magnético producido por un electrón al consumar el spin. Recordemos que una carga cuya velocidad varía en el tiempo produce un campo magnético. La velocidad del electrón en su spin varía al ser un movimiento circular. Tiene exactamente el doble del valor que se le podría calcular si fuera producido por la rotación de una esfera cargada eléctricamente con la misma carga de un electrón. El efecto túnel. Este se trata de la capacidad que tienen las partículas subatómicas como los electrones para pasar, en ciertas circunstancias, a través de barreras aparentemente impenetrables. Imaginemos que estamos en una pista de skateboard, esas que son abovedadas, donde los skaters se deslizan desde un lado hacia el otro alcanzando según sea la velocidad que llevan, la parte superior de la pista. Supongamos que colocamos dos de esas pistas unidas por la parte superior, de forma tal que se asemeja a dos U pegadas. Si nos colocamos en el fondo, debajo de todo de la pista, y hacemos rodar una bola pesada como una bala de cañón o una bocha de cracket hacia arriba, nuestro sentido común nos indica que debemos darle una determinada fuerza para que alcance la parte superior y caiga rodando por la otra pista que está pegada, de lo contrario volverá siempre por el mismo camino que subió. Ahora imaginemos que estamos en este proceso y que cuando la bola llega a la mitad de la pista, desaparece y cae por la otra pista contigua. Esto que está en contra de nuestro sentido común es exactamente lo que ocurre en el mundo de las partículas.
subatómicas y que se denomina efecto túnel. ¿Cómo es que se logra este experimento? En vez de la bala de cañón lo que tenemos es un electrón, y en vez de la doble pista, tenemos una barrera de energía que para el electrón es un obstáculo efectivo. Si la barrera de energía es lo suficientemente fuerte, un electrón disparado a ella se limitará a rebotar. Sin embargo, a diferencia de una bala de cañón, un electrón parece saber de antemano las limitaciones que supone el obstáculo al cual se acerca y antes de llegar a la misma desaparece para volver a materializarse del otro lado de la barrera. Es como si se abriera un túnel en la barrera energética. Este efecto tiene consecuencias mensurables en el plano de la vida diaria. Por ejemplo, puede ser utilizado para amplificar ciertas señales electrónicas. También es causante de la radioactividad nuclear. Aquí, el núcleo actúa como barrera que aprisiona a las partículas en su interior, pero que éstas logran superar mediante el efecto túnel, produciendo así el fenómeno de la radioactividad nuclear, la denominada fusión nuclear que se produce en los núcleos de los átomos de hidrógeno generando la energía en el interior del Sol es explicada a través del efecto túnel. El principio de incertidumbre y la dualidad onda-partícula en el experimento de las dos ranuras. Ya vimos cómo el spin de las partículas y el comportamiento denominado efecto túnel disipan la noción de que las partículas subatómicas son objetos comunes en el sentido que los entendemos en nuestra vida diaria. Veremos aquí nuevas pruebas al respecto. Las partículas subatómicas poseen una naturaleza similar a la de las ondas, lo cual significa que no es posible a veces hablar de ellas como si existieran en alguna localización única y precisa. Este hecho fue expuesto por Heisenberg, uno de los fundadores de la teoría cuántica, en su famoso principio de incertidumbre. Este principio se ve más claramente cuando se refiere específicamente a la idea de la trayectoria, es decir, la combinación de la posición y la velocidad. Heisenberg señaló que mediante un procedimiento experimental se puede determinar la velocidad o el momento, en su acepción física, de la partícula, y mediante otro procedimiento, la posición, pero nunca simultáneamente a ambas mediciones. Como consecuencia de este principio, podemos saber, por ejemplo, que en cierto instante un electrón partió de una fuente, y podemos también saber que muy poco después incide en una placa fotográfica dejando una marca. Pero lo que nunca podemos saber es cómo llegó desde la fuente a la placa. Por eso carece de sentido decir que la partícula siguió una trayectoria o recorrido hecho de puntos, continuamente conectados entre sí en el espacio. El principio de incertidumbre no significa que no podamos medir la posición y la velocidad por no contar con instrumentos de una precisión adecuada, es decir, no significa una incapacidad de medición externa, sino que es una cualidad intrínseca del mundo subatómico. Un electrón no tiene una posición y una velocidad definida y precisa en el mismo momento. Si el electrón fuera consciente, no podría conocer en cada instante y simultáneamente dónde está y hacia dónde se dirige. Matemáticamente esto se expresa como x, p mayor que h barra diagonal 2, lo que significa que el error en la medición de la posición x, multiplicado por el error en la medición del momento, p, siempre deberá ser mayor a una constante, h barra diagonal 2, es decir que por más que minimicemos uno de los errores, es decir seamos más precisos en dicha medición, necesariamente aumentaremos el error en la otra medición para mantener el valor del producto limitado a la inecuación anterior. El hecho de que una partícula parezca poseer cierto grado de incertidumbre acerca del lugar donde se encuentra es solo parte del problema. La partícula parecería estar insegura de que es ella misma. Una crisis de identidad, diría yo, en el plano psicológico, salvo que las partículas no tienen psicología, ¿o sí? Porque en ciertas ocasiones presenta las características de una partícula y en otras las características de una onda. Como explica la física cuántica, esa aparente paradoja nos lleva a un debate que ha durado los últimos 300 años, comenzando con Newton y terminando en París con el experimento de Alain Aspect. Algo del mismo vimos en el punto anterior. Agreguemos ahora algo más. En 1690 Huygens propuso que la luz se transmite en ondas esféricas que se propagan a partir de una fuente luminosa. Newton rechazó la teoría ondulatoria y en 1704 propuso que la luz estaba compuesta por partículas diminutas. Un siglo después otro físico, Thomas
Young inclinó la balanza a favor de Huygens, probando que la luz poseía ciertas propiedades que solo era posible asociar con una onda. Esto era así debido a que la luz, en un famoso experimento conocido como el experimento de las dos ranuras, producía interferencia, y para los físicos, cuando dos fenómenos interfieren entre sí se dice que se propagan en el espacio como una onda. ¿Cómo fue esto? Young colocó una pequeña fuente luminosa que proyectaba su luz a través de dos delgadas ranuras practicadas en un trozo de material opaco. Esta luz, luego de pasar por las ranuras, se proyectaba en una pantalla. Young comprobó que en lugar de haber dos franjas de luz en la pantalla, como debería ocurrir si la luz fueran partículas que viajan en línea recta, había una serie de franjas brillantes y oscuras de diferentes intensidades. Su conclusión fue que este era un patrón de interferencia que solo se explica por el supuesto de que la luz que pasa por las ranuras tiene características ondulatorias. Esta versión se aceptó y duró otros 100 años, hasta que aparecieron dos fenómenos que no se podían explicar con los conceptos de la física clásica. El primero consistió en el problema de la radiación del cuerpo negro, fenómeno estudiado por Planck, mientras que el segundo era el llamado efecto fotoeléctrico, fenómeno estudiado por Einstein, donde éste propone nuevamente el concepto de la luz como compuesta por partículas. Más adelante otro físico, Louis de Broglie, planteó el enigma siguiente: si así como las ondas podían comportarse como partículas, la luz podría hacer que las partículas, los electrones, se comportaran como ondas. Hizo un bosquejo matemático de este fenómeno que más tarde fue comprobado experimentalmente. Se comprobó entonces que el universo estaba compuesto por entidades cuánticas que a veces podían comportarse como ondas y a veces como partículas. Esto era realmente asombroso, al menos para los físicos. Uno de ellos, Heisenberg, solía preguntarse después de discutir largamente con Bohr: